Dilo conmigo. Sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, solo las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene siempre. Es esencial oír y conocer la voz de Dios para conocer y comprender su voluntad. Oír la voz de Dios implica, primero, creer que hay un Dios. Segundo, que Dios quiere comunicarse con el hombre. Tercero, que cuando Dios habla, el hombre puede reconocer su voz. Y cuarto, que Dios tiene algo que decir. En Hebreos 3:15, la palabra del Señor dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la frase, si oís hoy su voz, confirma que Dios aún habla. Y si lo hizo en tiempos pasados, nos confirma que Él tiene algo que decirnos muy importante también hoy. Hay una relación entre la voz de Dios y su voluntad. Conocer la voz de Dios resulta en descubrir su voluntad para cada uno de nosotros. Dios quiere que comprendamos su voluntad, tal como lo dice en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad de Dios. Cuando tenemos la capacidad
y la disposición de oír y conocer la voz de Dios, entonces conoceremos y comprenderemos cuál es su voluntad y seremos capaces de recibir su dirección y a caminar en íntima comunión con Él. Si realmente queremos conocer y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces empecemos por oír y conocer su voz. Con la misma actitud que tuvo David cuando en el Salmo 85:8 dijo: escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. El deseo de Dios es que experimentemos su voluntad en nuestras vidas, porque experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios se logra a través, primero, de la experiencia del nuevo nacimiento, que nos lleva a la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos lleva a la madurez espiritual y a la transformación de nuestra mente, tal como lo dice Romanos 12:2, que de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es importante conocer y comprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no la conocemos y la comprendemos, no la vamos a poder hacer. Debemos mantener una comunión íntima con Dios para que cuando Él nos hable, su voz nos resulte familiar, la podamos distinguir y reconocer de inmediato y saber exactamente lo que Él quiere, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Su ocupación principal fue hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestra ocupación principal debe ser también hacer la voluntad de Dios, tal como quedó establecido en Juan 6:38, cuando Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y estamos hablando de hacer la soberana voluntad de Dios, que Jesús vino y lo que desarrolló aquí fue la voluntad individual de Dios para su vida y la voluntad moral de Dios. Todos debemos estar maravillados con los modos con los que Dios, según la Biblia, habló y se dio a conocer y dio a conocer su voluntad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y debería resultar imprescindible para los verdaderos creyentes anhelar, entablar una comunicación directa y significativa con Dios, para que Él nos hable y nos dé a conocer su voluntad. Sería maravilloso que Él lo hiciera de los modos como usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero Dios también hoy habla en modos que nosotros podemos comprender hoy para conocer su voluntad. Hoy tenemos su maravillosa palabra. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Hoy tenemos personas piadosas que pueden hablarnos. Y hoy Dios puede hablarnos también por medio de situaciones y circunstancias en nuestras vidas. Descubrir la voluntad de Dios debe ser una experiencia maravillosa. Tal como Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3 nos dice: que nuestros corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar
todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debería ser una aventura excitante en la que nosotros deberíamos entrar y tratar de descubrir y alcanzar las riquezas de pleno entendimiento y los tesoros escondidos de la sabiduría y el conocimiento que están en Cristo Jesús y conocer el misterio de Dios Padre. Para eso debemos orar, debemos estudiar las Escrituras, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla en lo más íntimo a nosotros. Debemos buscar el consejo de creyentes maduros. Debemos analizar las situaciones y las circunstancias que hay dentro de ellas y escoger el camino de la sabiduría. Hay ciertas claves bíblicas que están para nosotros a nuestra disposición para poder hacer la voluntad de Dios. Dios nos ha proporcionado esas claves para poder hacer su voluntad. Y sus claves están en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que nos dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La primera clave: confiemos en el Señor. No temamos lo que Él puede pedirnos. Debemos saber que su plan siempre va a ser mejor que el de nosotros. Ciertamente, nosotros podemos confiar en Dios porque dio a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y no en los hombres. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, la Biblia nos dice que así dijo Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La segunda clave: no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No dependamos exclusivamente de nuestro propio razonamiento. Esto no significa que cuando nosotros estamos en alguna situación de decisión, no tengamos lugar para un juicio inteligente propio. El libro de Proverbios está lleno de instrucciones de cómo usar la sabiduría en el sentido común y la comprensión. Dios no está diciendo que nosotros debemos abandonar nuestro razonamiento. Él simplemente nos está diciendo que no dependamos solamente de nuestro propio razonamiento cuando estamos buscando su voluntad y cuando queremos hacerla. Cuando David estaba devolviendo el arca a Jerusalén, David no le pidió dirección a Dios. Él se apoyó en su propio razonamiento, en su propia comprensión y empezó a mover el arca lo más práctico posible. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 7, encontramos cómo David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, unos 30,000, dice la palabra.
Y se levantó David y partió a Balaá de Judá junto con todo el pueblo que él tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual el nombre de Dios era invocado. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y los dos hijos de él, de Abinadab, guiaban el carro. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, uno de los hijos de él iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, dice la Biblia, madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, uno de los dos hijos de Abinadab, que se llamaba Usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y la Biblia dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Las instrucciones del Señor con relación a cómo llevar el arca estaban dadas. Esta no era la manera como Dios había dicho que tenía que llevarse el arca. Por eso el juicio de Dios vino directamente sobre Usa. Era la voluntad de Dios devolver el arca a Jerusalén, por supuesto. Pero David no había alineado la voluntad de Dios con la manera como Dios quiere que se hagan las cosas. Y este es un secreto impresionante. Este es un principio importante si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. La tercera clave: reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es honrarlo con el pensamiento, honrarlo con nuestras palabras, honrarlo con nuestros hechos, es decir, darle el primer lugar en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Josué cometió un error garrafal cuando no consultó a Jehová. Josué hizo un tratado con los gabaonitas, y eso lo encontramos en Josué capítulo 9, versículos del 1 al 27, donde su decisión produjo una alianza con una nación impía, algo que era totalmente prohibido por Dios. Entonces, las tres claves para hacer la voluntad de Dios son confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia y reconocerlo en todos nuestros caminos. Estas tres claves abren la puerta para la voluntad de Dios. Y que Él se alegre, que le sea agradable nuestro caminar
y por lo tanto que nuestros caminos sean rectos y prósperos. La convicción de la voluntad de Dios es algo que nosotros debemos tener siempre presente cuando estamos caminando en su voluntad. La Biblia nos enseña que nosotros debemos estar seguros y tener la plena convicción de manera innegable de que estamos en su voluntad cuando nosotros hemos decidido caminar y el Señor nos ha dejado en su palabra una clara muestra de cómo nosotros podemos tener esa convicción. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice la palabra: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios es el elemento clave para determinar si estamos viviendo en la voluntad de Dios. Cuando nuestras acciones están en armonía con la voluntad de Dios, nosotros tenemos paz en nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos desconcentrados, frustrados, cuando nosotros no sabemos si estamos o no, si lo que debemos hacer, lo debemos hacer o no lo debemos hacer, no actuemos. Esperemos hasta que recibamos paz acerca de la decisión que queremos tomar. ¿Por qué? Porque la falta de paz es una señal inequívoca de que algo no está de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, la palabra del Señor nos dice al respecto de esto: pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Debemos caminar un paso a la vez. Cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, debemos caminar un paso a la vez. Este es un principio muy importante sobre la voluntad de Dios. Reconocer que Dios nos revela su voluntad paso a paso. Esto no significa que Él tenga un plan entero para nuestras vidas. Eso no significa que Él no tenga un plan con todos los detalles y que no nos lo pueda dar de un solo a cada uno de nosotros. Lo que significa es que Dios no solo habla una sola vez en su vida, sino que Dios nos sigue y sigue y sigue y sigue hablando. Nosotros no podemos desarrollar una relación con nadie a base de una sola conversación. La relación es un proceso continuo de comunicación y comunicación y comunicación. Dios continúa hablando y nosotros continuamos creciendo en nuestra habilidad de reconocer su voz y de oírla y de estar recibiendo instrucciones de acuerdo a su voluntad. Dios tiene razones para revelar su voluntad paso a paso. Nosotros no estamos listos para conocer el plan entero de Dios para nuestras vidas. Podría causarnos a nosotros sentimientos de insuficiencia, simplemente en saber todo lo que viene adelante, porque sin Él nosotros no lo podríamos desarrollar. Y esto podría agobiarnos. En Juan capítulo 16, versículo 12, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Dios tampoco nos revela su plan entero, porque nosotros tendemos a preocuparnos por el futuro. Y la Biblia nos advierte en Mateo capítulo 6, versículo 34, que nosotros no debemos estar afanados por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. No nos preocupemos por el futuro. El futuro es controlado por Dios. Esto no significa que nosotros no hagamos una sabia planificación del futuro, sino que no debemos preocuparnos por él. Lo que es importante es vivir en la voluntad revelada de Dios durante cada día. Aprendamos a oír su voz en nuestro diario caminar. Un caminar diario en su voluntad nos va a producir una larga vida en su voluntad. Y Dios nos revela su plan total para cada uno de nosotros, porque Él quiere que nosotros aprendamos a vivir por fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, la Biblia le declara lo que Abraham hizo. Y nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Nada puede edificar la fe en Dios como dar un paso a la vez. Dar un paso a la vez, según Dios, lo que revela, lo que significa es que nosotros no debemos movernos apresuradamente. Moisés se movió apresuradamente y mató al egipcio. Abraham se movió apresuradamente e intentó reemplazar a Isaac con Ismael como heredero escogido. Rebeca se adelantó también y quiso que Jacob recibiera la primogenitura en lugar de Esaú. Dios aún nos guía y desea hablarnos para darnos a conocer su divina voluntad. Dios sabe que nosotros anhelamos entablar una comunicación directa y significativa con Él. Y en su soberanía, Él puede hablarnos como Él desee. Pero nosotros debemos tener la convicción de que Dios todavía habla. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros para darnos a conocer su perfecta voluntad y guiarnos y dirigirnos, porque eso es lo que Él quiere. Dios también quiere revelarnos su voluntad. Dios también quiere comunicarnos sus planes para nosotros, sus pensamientos para con nosotros. Dios todavía continúa guiando y dirigiendo a todo aquel que así lo desea. Dios aún es un Dios que habla si nosotros queremos escuchar. Dios aún sigue dispuesto a guiarnos y a dirigirnos si nosotros queremos que Él nos guíe y nos dirija. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Como dice Proverbios 3, del 5 al 6, las 3 claves para vivir una vida recta, agradable a Dios y ser prósperos en su voluntad es: número 1, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Número 2, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y número 3, reconozcámoslo en todos nuestros
caminos. Y si nos hemos equivocado hasta el día de hoy, es maravilloso que la palabra del Señor nos diga que si nosotros hacemos eso, Él enderezará nuestras veredas. Si te has equivocado, como todos nos hemos equivocado, el Señor hoy te dice: yo enderezaré tus veredas. Si tú quieres. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Y te damos gracias porque es tan clara. Hay una promesa maravillosa ahí de que tú enderezarás nuestras veredas si nos hemos caminado equivocado, porque hasta el día de hoy hemos caminado fuera de tu voluntad. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas con consecuencias que nosotros no habíamos calculado. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones y que esa palabra que hemos recibido hoy, que debemos fiarnos de ti con todo nuestro corazón, que no nos apoyemos en nuestras propias prudencia, que te reconozcamos en todos nuestros caminos, Padre, que esa sea una regla de vida para nuestras vidas, no solo para vivir en tu perfecta y santa voluntad, Padre, que es agradable y perfecta, sino también, Padre, para poder tener la plena convicción y la paz que nuestro ser anhela, sabiendo que estamos caminando en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Conmigo, sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me
y siempre. A ver, solo las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, siempre. Ahora todos los hombres, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás.